Gracias, presidente. Buenos días, canciller, secretario, el doctor Hugo López-Gatell, y a la gente que lo escucha y lo ve. Presidente, quisiera hacerle una pregunta y dos temas de la sociedad civil. Una, la primera pregunta es, 65% de las personas que perdieron su empleo durante la pandemia ya lo han recuperado hasta este momento. La balanza comercial generó un superávit de más de 6,000 millones de dólares y lo más importante es que no provienen de la industria petrolera. ¿Cómo se prepara su gobierno, presidente, ante un probable rebote del COVID-19? Porque no solamente es en México, sino es en el resto del mundo. Y también para el doctor Alcocer, la Secretaría, ¿cómo se está preparando? Independientemente de que obviamente hay camas disponibles, hay médicos que están a la orden para atender a las personas que pudieran contagiarse del COVID-19. Es la primera pregunta, presidente, y enseguida le hago las dos restantes. Primero, no dejar de atender la pandemia. Esto que estamos haciendo. No darle la vuelta a la página, porque todavía, desgraciadamente, se padece de este virus. Entonces, no hemos terminado de enfrentar la pandemia. Ayer, en la noche, nos reunimos, como siempre, todos los integrantes del gobierno que tienen que ver con la salud y, en particular, con la atención a la pandemia. Tenemos que seguir con las medidas preventivas, la sana distancia, el cuidarnos, actuar con libertad y al mismo tiempo con responsabilidad, sin tutela. Ya se ha informado bastante, ya hemos aprendido a cuidarnos. La verdad, ha sido un seminario de conocimiento sobre cómo cuidarnos frente a esta pandemia. Y yo diría que de temas de salud en general, sobre todo en lo que tiene que ver con lo preventivo, con la higiene. Entonces, seguir así. También, aunque ya está bajando la incidencia de la pandemia, está perdiendo fuerza y tenemos más disponibilidad de camas, ya pasamos la etapa crítica, debemos de cuidar lo que tú estás señalando, que no haya un rebrote. Afortunadamente no lo hemos tenido. Ha ido a la baja en general el número de contagios y lo que nos importa más, hay una disminución en fallecidos, los que han perdido la vida. Entonces espero estar pendientes y no descuidarnos. Y ayer hablamos de cómo volver a reconvertir todo lo que se ha hecho en materia de atención a la pandemia, de cómo tenemos que intensificar las visitas domiciliarias para detectar a enfermos, a quienes puedan estar contagiados y convencerlos de que vayan a los hospitales. O sea, renovar pues, la estrategia, imprimirle nueva fuerza y dinámica. En vez de decir vamos bajando y confiarnos, no, una nueva etapa de mucho más atención en lo domiciliario, las visitas a las casas que se están haciendo en los estados, casi mucho, digo, la mayoría de los estados se están haciendo estas visitas. Aquí en la Ciudad de México es el mejor modelo de atención preventiva, pero se hace en Chiapas, se está haciendo en otras partes. Y esto hay que seguirlo haciendo. Y lo que comentó aquí el doctor Hugo López-Gatell, ir al hospital y convencer a quienes están afectados que vayan al hospital, porque hay cierta resistencia en gente mayor que dice no, incluso dicen no estoy mal, no me siento mal, y si voy al hospital a lo mejor ahí me voy a contagiar. Hay esa idea. Pues no, porque los médicos, las enfermeras, todo el personal de salud ha actuado de manera muy responsable y no hay brotes pues, de contagio en los hospitales. Eso también. O sea, hay que ir con confianza de que no se van a contagiar. De eso hemos estado hablando. Y luego también procurar que ahora que tenemos menos ocupación de camas, de personal especializado, se busque concentrar todo el conocimiento para salvar vidas o tener ese propósito. No es lo mismo ocupaciones que llegamos a tener del 75% a ocupaciones del 25%. Quiere decir que tenemos camas disponibles, tenemos equipos y sobre todo personal médico especializado. Entonces, si son 950, casi 1,000 hospitales COVID,
tratar de reducir, si se puede, pero concentrar con lo mejor para que el que vaya al hospital tenga mucho mejor atención. Eso en lo que tiene que ver con hospitales públicos. Pero también, ayer hablamos de no descartar que el convenio que tenemos con hospitales privados en esta etapa lo podamos también orientar a la atención a enfermos de COVID. Los hospitales privados tenían una capacidad inicial de atención de 500 camas, pero ahora, como había una disminución en el tiempo que firmamos el convenio, dijimos no COVID en hospitales privados, solo las enfermedades o padecimientos no COVID que nos permitan tener espacios en hospitales públicos, que es lo que hemos venido haciendo. En hospitales privados se está atendiendo alrededor del 65% de demanda de atención para enfermos no COVID. Esto nos ayudó muchísimo a tener disponibilidad de camas destinadas para COVID en hospitales públicos. Pero ahora es posible de que haya disponibilidad también en hospitales privados para atención de COVID. Todo esto con el propósito de mejorar la calidad de la atención y salvar vidas. No quiere decir que antes no se hacía. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que era mucho mayor la demanda que se tenía que la que tenemos ahora, de modo que podemos concentrarnos para que mejore aún más la atención y podamos salvar más vidas. Todo esto lo estamos analizando, aplicando, y esto va acompañado de lo que ya informó el canciller acerca de la vacuna. Tenemos la ventaja de que fuimos promotores de este mecanismo de no acaparamiento a nivel mundial de medicinas y de vacunas. Presentamos una iniciativa que se aprobó en la ONU con este propósito. O sea, México fue el promotor de esta iniciativa y nos tienen en consideración especial. Pero además, otra cosa que es importante es que tenemos finanzas públicas sanas. Y para decirlo de manera clara, tenemos dinero disponible para dar los anticipos y tener las vacunas desde que se pruebe que funcionan. Ya vamos a entregar todos los anticipos y aquí aprovecho para hacer un llamado a los legisladores, porque hoy se va a aprobar posiblemente lo de la suspensión de fondos y fideicomisos, todo ese dinero que estaba suelto, disperso, sin control. Entonces, todo eso que se ahorre nos va a dar más posibilidades de tener recursos suficientes para que no falte la atención médica y los medicamentos gratuitos en nuestro país. O sea, se va a poner orden y con esos fondos pues vamos a estar ahora sí que más preparados para que se garantice el derecho a la salud en nuestro país, como lo venimos haciendo. Sí, una segunda pregunta, presidente, y perdón por no presentarme, soy Marco Antonio Olvera, de la revista Énfasis y del canal de YouTube Marco Olvera Oficial. Presidente, el tema de la manifestación de la agrupación Frena, encabezada por el señor Lozano, pues prácticamente ha causado inconformidad por parte de mucha gente de la sociedad, los obreros, los campesinos, los enfermeras, los taxistas y demás. Yo hice un recorrido en el campamento que está aquí enfrente, Palacio Nacional, y dos personas, unas de Metepec, otras de Oaxaca y otras de Guerrero, aceptaron recibir 1,500 pesos como salario por manifestarse ahí en esas carpas. Ayer hubo una manifestación también de mujeres que están en contra del aborto. Yo no entiendo, o algunas personas tampoco no entendemos, que están en una ciudad manifestándose donde la jefa de gobierno de esta ciudad pues es mujer, la señora Claudia Sheinbaum, y aquí no se permite el aborto. Aquí incluso muchas mujeres de diversas partes del país pues vienen a tomar una decisión que solo les compete a ellas. Presidente, la sociedad en general está fastidiada de las manifestaciones de estas mujeres, que como bien sabemos están financiadas por alguien, porque pareciera que vienen a saquear negocios, pintarrajear monumentos, porque si realmente quisieran una modificación para respetar lo que están exigiendo, pues deberían de poner una iniciativa de ley y ponerla ahí en el Congreso, a fin de que la Cámara Alta o la Cámara Baja, pues por supuesto, tuviera una decisión unánime para lo que están buscando. ¿Su gobierno hasta cuándo va a seguir soportando estas manifestaciones que en realidad pues afectan no solamente a 2 o 3 personas, sino afectan la imagen del país? Porque pareciera que eso es lo que vivimos y eso es todo lo que somos, y en realidad no todas las mujeres actúan como estas mujeres que ayer se manifestaron en esta marcha, presidente. Mire, yo creo que nosotros debemos de respetar la libre manifestación de las ideas y garantizar el derecho que se tiene a luchar por causas justas. Siempre lo vamos a hacer. Y que la gente me entienda. Lo dije mal. La gente me entiende bien, sabe, porque el pueblo es sabio. No hay que caer en provocaciones, porque
estamos llevando a cabo una transformación. Entonces se enrarece mucho el ambiente porque se mezclan demandas justas con intereses de grupos. Ayer Claudia Sheinbaum dio a conocer de una infiltración, que eso siempre ha existido también en los movimientos, de gente que está interesada en perjudicarnos. ¿Por qué? Porque están en contra de los cambios, porque quieren mantener los privilegios, porque quieren seguir robando. Entonces, hay que darle la vuelta. Hay que evadir el acoso, no caer en la provocación. La gente lo sabe bien. Entonces, mi recomendación es que haya manifestaciones pacíficas, no violentas, y reconocer el trabajo responsable del gobierno de la ciudad, de la jefa de gobierno, de no caer en provocaciones, porque eso es lo que buscan. Imagínense, toco madera y no lo deseo, desde luego, hay heridos, se les dan de garrotazos, de macanazos a los de Frena, se vuelve una nota internacional. Es 8 columnas en todos los periódicos de México. Digo, no en todos, pero sí en la mayoría. Gritarían los locutores, conductores de programas o de noticieros como pregoneros, como callan, ¿no? Cuando no les conviene a sus jefes que se sepa algo, ¿no?, que les puede perjudicar. Entonces, serenidad y paciencia, de no caer en ninguna provocación. Y yo estoy recorriendo el país y la mayoría de la gente está satisfecha, está contenta con el gobierno. No hay repudio al gobierno. Desde luego, hay una minoría que está inconforme. Además, eso es legítimo porque aspiramos a vivir en una democracia, no en una dictadura. Y no puede haber pensamiento único. Hay quienes no están de acuerdo. Lo decía yo ahora que fui a Córdoba. ¿Por qué protestan? Porque se le da apoyo a los pobres. Dice, se regala el dinero. Eso no es nuevo. Ese pensamiento viene de lejos. Ese pensamiento tiene que ver con la creencia de que desde que el mundo es mundo, unos son afortunados y a otros les va mal. Y que ni modo. La pobreza es por el destino, por la fatalidad. O sea, porque Dios quiere. No, Dios no quiere que nadie sufra. Pero hay esa creencia. O lo otro, eres pobre porque no trabajas, porque eres un flojo. Esa es otra manera de pensar del conservadurismo. Entonces nosotros pues no creemos en eso. Nosotros pensamos que si hay pobreza es porque no hay oportunidades, no hay igualdad, porque unos cuantos se aprovechan y se quedan con lo que pertenece a todos. Bueno, para el conservadurismo es hasta normal la corrupción. Son capaces de decir, los que se fueron robaban, pero nos daban algo. Llovía, pero salpicaba. Porque esa es la mentalidad que prevalecía. Entonces, yo entiendo. Por eso, ayudar a los pobres es para ellos comunismo. Y es un pensamiento pues conservador. No nos equivocamos cuando decidimos hablar de conservadurismo. Esos son conservadores, que no quieren que las cosas cambien, quieren mantener el statu quo. Conservadurismo es conservar. Claro, hay que ver de parte de quién. O sea, quiénes están alentando estas protestas. Ahora sí que, ¿de parte de quién? Está demostrado que hay grupos económicos que apoyan a movimientos conservadores. No de ahora, de siempre. Los partidos conservadores han sido financiados por grupos económicos en el país. Hay tesis,
Hay libros publicados sobre esto. Las organizaciones políticas conservadoras reciben incluso aportaciones de grupos empresariales. Y eso es legítimo. A nosotros, cuando nos robaron la presidencia en el 2006, por la primera vez, se demostró que grupos empresariales financiaban toda la campaña de guerra sucia. Corporaciones económicas, comerciales, las cámaras incluso. Está documentado, pero además ellos mismos lo planteaban. Pagaron en las televisoras mensajes para decir que yo era un peligro para México. Habían unos mensajes en televisión, a ver si algún día los rescatamos, los pasamos aquí, en donde se caían las bardas, se caían las bicicletas. Si hay un cambio, miren lo que va a pasar. Se bajaban las cortinas de los negocios. Fuertísimo y además constante. Sería bueno hacer un recordatorio de eso, de cómo era, y financiado por corporaciones económicas. Ahora, existen libertades plenas. Lo más honesto sería poner la leyenda inserción pagada, ¿no? O manifestación apoyada, protesta financiada por la empresa tal o por la corporación económica X o Y, X, mejor. Bueno. Y la última pregunta, presidente. Primero que nada, Francisco. Bueno, refiriéndonos a la conclusión que sacan de resultados de seguimiento nada más de redes, si eso sería financiar un movimiento, preguntarle también en lo de las manifestaciones, si no se considera que confrontar a las mujeres de esta manera, poner a mujeres policías al frente y que de alguna manera se confronten también con quienes están pues luchando por hacer legal el aborto, no es lo más óptimo para la lucha feminista. También preguntarle, bueno, pues la confrontación de la propia jefa, de la propia jefa de gobierno haciendo este tipo de denuncias en las que pareciera ser que no hay un sustento, no estaría más bien, pues sí, afectando la lucha feminista que por años se ha tratado de mantener, se ha tratado de buscar derechos, y ese tipo de situaciones de lo que le comentaba, que es sentir a una mujer policía que escucha cómo una de las manifestantes habla de cómo ha sido ultrajada, violada, o le han matado a alguna amiga, a su mamá, a sus hijas, y que su labor sea no dejarlas pasar. ¿Qué opina usted respecto de este tipo de situaciones? Pues yo lo que opino es de que no debe de haber violencia. Yo he luchado muchos años y me he guiado por el principio de la no violencia. Y me inspiro hasta ahora en lo que hizo Gandhi y Mandela y Luther King y todos los luchadores, y también muchas mujeres que han luchado por la igualdad de manera pacífica. O sea, yo no creo en la violencia. O sea, recurren a la fuerza los que no tienen la razón. No creo en la fuerza bruta, soy pacifista. Entonces, no debe de haber violencia. Y entiendo de que exista coraje y también dolor, pero no estoy de acuerdo con esa vía. Ni siquiera estoy de acuerdo con buscar la transformación mediante el uso de las armas. Siempre y cuando se pueda transformar una realidad de opresión por la vía pacífica, hay que intentarlo. Claro, se requiere de convicciones firmes y de no luchar 1 año, 2 años, unos años, es luchar toda la vida. Entonces, siempre hay una causa justa, es sin duda, el movimiento feminista merece todo nuestro respeto, pero no estoy de acuerdo con la violencia. Y además, tener cuidado con los infiltrados, porque hay mucha gente que está molesta en el país por los cambios que se están llevando a cabo. Ya lo he dicho, lo reitero, no pagaban impuestos, se robaban todo lo que podían, falsificaban facturas, recibían sobornos, saqueaban al país y mantenían en el olvido al pueblo. Y además, encima de todo, siguen pensando de que eso es normal, porque el conservadurismo es una doctrina
que justifica la corrupción y tiene como fundamento la hipocresía. Entonces, yo empecé a sentir algo extraño cuando empezaron manifestaciones y medios de comunicación alentando, ¿sí?, el movimiento feminista. Me llamó mucho la atención. Hace unos días di a conocer de cómo se comportan los columnistas y articulistas de 7 periódicos con relación a nosotros, que se dedican a atacarnos, la inmensa mayoría. Pero me llamó mucho la atención que de todos los articulistas columnistas, solo 10% mujeres. Que los defensores, pues, de los derechos de la mujer no tienen en sus periódicos mujeres. Y pues cada vez queda más de manifiesto que hay gente interesada en afectarnos. Si hay gente infiltrada, si tienen pruebas, ¿las van a mostrar? No, porque entonces se victimizan. Y eso es lo que quieren, señalarnos como autoritarios. Y no somos iguales. Nosotros venimos de una lucha de muchos años en favor siempre de la justicia y en contra de la represión. Están buscando por todos los medios que caigamos en una provocación. No tienen ni siquiera por qué encapucharse, porque no somos represores. Nosotros somos humanistas. Por eso no pueden sus familiares, si se dan cuenta, si saben lo que están haciendo, estoy seguro que no lo ven bien. Y claro que la gente no lo ve bien. Al principio, cuando no se sabía bien qué estaba detrás, pues con mucha razón la gente decía, sobre todo mujeres, que no estábamos nosotros actuando bien, que por qué yo decía que había manipulación. Y ahora poco a poco ha ido quedando claro de que así como se está defendiendo una causa justa, hay un propósito de otro tipo. De quienes tomaron la CNDH, usted conoce a Yesenia Zamudio, sabe cómo murió su hija, o a Erika Martínez, que también violaron a su hija menor de edad. No dudo que tengan toda la razón y merezcan todo mi respeto y mi solidaridad. Pero incluso sobre ese tema, las que estuvieron ahí primero se salieron, porque llegaron otras mujeres, incluso hombres. ¿Sí? Y el informe que tengo es que en la casa que estaba tomada metieron alcohol y hubo inconformidades por eso al interior. ¿Se refiere a la CNDH, a la sede de la CNDH? Sí. Y por eso hubo una decisión. Y ahí es donde llegaba la señora esta que mencionó ayer, Claudia, a entregar, sí, a entregar los apoyos y hacer activismo. Es que en realidad la que llegó fue Yesenia, no se salió, llegaron más bien a apoyarla. Sí, no sé cómo esté, pero lo que quiero comentarle en cuanto a eso es de que no hay mucha transparencia, pero de todas maneras van a tener garantizadas sus libertades. Pareciera que no se le cree a las víctimas, presidente. Todos los días atendemos el problema, todos los días, y lo vamos a seguir haciendo. Y no solo por el movimiento, porque escuchamos, ¿no?, lo que ellas están demandando, por convicción. Nosotros venimos luchando desde hace muchísimos años. Yo desde que salí de la escuela no he hecho más que luchar por la justicia. No soy un fifí que de repente me dio por hablar de los pobres y hablar de la igualdad y de la justicia. Entonces, por eso, y en el caso de Claudia, muy bien, por no caer en la provocación, y muy bien por la gente que ayuda, que apoya. Esto no significa estar en contra del movimiento feminista, es no aceptar la violencia de ningún tipo.
y no permitir la manipulación. ¿Qué fue la represión en el 68? Pues fue el Estado autoritario valiéndose de infiltrados. Siempre existen grupos infiltrados en los movimientos. Nosotros siempre nos hemos cuidado de eso. Hemos hecho manifestaciones de 100,000, 200,000, 300,000, 500,000 personas sin un problema. Nunca hemos roto un vidrio. Y luchamos. Somos los que más hemos llenado el Zócalo en toda la historia de México. No hay ningún movimiento en toda la historia. Y no se rompió un solo vidrio. Y logramos estar aquí para transformar de manera pacífica. O sea, cuando realmente se quiere llevar a cabo una transformación, la vía pacífica es el mejor camino. Incluso para que esa transformación sea profunda y duradera. Porque cuando la transformación se hace por la vía de las armas, por la vía violenta, la lleva a cabo, la consuma siempre una vanguardia, un grupo de avanzada. Pero no es todo el pueblo. Todo el pueblo puede ayudar, pero no hay un cambio de mentalidad. Cuando la transformación se logra por la vía pacífica, creando conciencia a través del tiempo, es todo un pueblo el que cambia. Y cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Por eso es mejor una transformación por la vía pacífica que por la vía armada. Y hay otros también que ni siquiera se plantean transformar. Lo que quieren es administrar el conflicto. Es una forma de simular. Nosotros lo que queremos es que ya no se violen los derechos humanos, porque antes era el Estado el principal violador de los derechos humanos. Entonces, por eso el cambio, para que no haya violación de derechos humanos, para eso fue la transformación. No es quedarnos todo el tiempo demandando que no se violen los derechos humanos, sino buscar la transformación para que no se violen los derechos humanos, para que no haya injusticias, para que no se humille al pueblo. O sea, no somos iguales. Ya se ha ido entendiendo, pero falta todavía un poco más. Claro que se entendió, lo entendió la gente, y por eso votaron por nosotros. Y por eso nos siguen respaldando. Nuestros adversarios están enojadísimos porque no han podido. La gente quiere que se lleve a cabo la transformación y nos está apoyando. Y no vamos a dar ni un paso atrás. Y también garantizando libertades a todos, sin autoritarismo. Entonces, cuando me pregunta, hoy mismo estábamos viendo las señoras jóvenes o mujeres tirando, llevaban bombas molotov, claro que están identificadas, pero ¿qué? Vamos a girar o a ir al Ministerio Público para que se giren órdenes de aprehensión. Mujeres detenidas, dirigentes feministas, presas políticas, libertad. No, sí, eso es lo que nosotros demandábamos antes. Nosotros no queremos tener presos políticos. Y yo los llamo a ellas, ¿sí?, y a todo su entorno, a sus familias, ¿sí?, a sus conocidos, a la reflexión. Sí, es más difícil la lucha pacífica, Mandela estuvo 27 años en la cárcel. Se sufre más. Esto de una manifestación y tirar bombas, pues puede ser muy espectacular, pero es por un tiempo. Hay que luchar toda la vida. Y cuesta más, es mucha la fatiga. Pero es mucho más efectivo para transformar, para conseguir la causa por la que se lucha. Entonces, un llamado a que se abandone la violencia y manifestaciones. ¿Cómo se caen, se derrumban los gobiernos autoritarios? Pues con la gente, con las grandes movilizaciones. Sale el pueblo a la calle, cientos, miles, millones. Y en mi caso, a la primera manifestación de 100,000, y que yo vea que en las encuestas ya no tengo apoyo, a Palenque, Chiapas, ni siquiera espero la revocación del mandato. Ahí nos vemos, porque tengo principios, porque tengo ideales. Les conté
que cuando tomaron la UNAM, un grupo, estaba don Pablo González Casanova y era presidente Echeverría, quien gobernaba, le mandó a decir que si se lo pedía, él mandaba a desalojar a los que tenían tomada la UNAM. Y dijo don Pablo, no, prefirió renunciar. Entonces, tenemos principios, tenemos ideales, y ojalá y se debata más este asunto con mucha objetividad. Y que deje de haber feminicidios en el país, ¿no? Claro, desde luego, que logremos entre todos la paz y la tranquilidad. Ese es un objetivo que tenemos. Estamos trabajando para eso. Y lo estamos haciendo no solo con más vigilancia o con las corporaciones policiales o militares. Estamos haciendo reforzando los valores que afortunadamente existen en nuestro país, porque hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, con la idea de que solo siendo buenos podemos ser felices y de que todos tenemos que ayudar a tener una sociedad mejor y atendiendo a los jóvenes y no discriminando a nadie y haciendo a un lado el clasismo y el racismo y combatiendo la desigualdad y aplicando el amor al prójimo, no solo procurando el bienestar material, sino el bienestar del alma. Y vamos avanzando. Yo lo advierto, por eso estoy optimista. Estamos enfrentando dos crisis severas, la sanitaria, la económica, y ahí vamos, saliendo. Porque tenemos mucha fortaleza cultural. Esa es la grandeza de México, su cultura o las culturas. Entonces, vamos a salir adelante y desde luego que no queremos que nadie pierda la vida. Y otra garantía que no había antes, nosotros no somos cómplices, no establecemos relaciones de complicidad con nadie, no permitimos la impunidad, denunciamos a los corruptos sin miramientos. Entonces, yo sí estoy seguro que vamos a mejorar las cosas. Si fuese como antes, no habría esperanza, porque los gobernantes de antes básicamente se dedicaban a que se hicieran jugosos negocios al amparo del poder público. A eso se dedicaban. Y un poco en ese tema también, el segundo asunto de la planta de fertilizantes que le habían dejado como chatarra, usted dijo que ya le estaban echando a andar. Preguntarle en qué cuánto les está costando, a qué capacidad está trabajando para producir más o menos cuánto. Todavía no se logra que haya números negros o blancos, porque está iniciando y tenemos que subsidiar la producción, pero teníamos que ponerlas a producir y poco a poco va a ir mejorando la productividad con el propósito de que no nos cueste. Ya se está produciendo fertilizante. Ya llevamos 2 años, ayer lo comentaba yo, entregando de manera gratuita los fertilizantes en Guerrero, y vamos a ampliar este programa, pero todavía no se ha logrado, ahora sí que el equilibrio entre lo que cuesta mantener las plantas y lo que ingresa por la venta del fertilizante. Pero ahí vamos, con ese propósito.